Bien, en ese cuatrimestre estamos viendo la materia de resistencia de materiales 2. Y en la materia de resistencia de materiales 2 vamos a ver aquí lo que es el comportamiento de los elementos estructurales que se utilizan en una construcción. En este caso no hemos estado analizando vigas, pero también se pueden analizar columnas, se pueden analizar zapatas también, que son elementos importantes dentro de las estructuras. Y estamos analizando vigas. En el cuatrimestre anterior, en resistencia de materiales 1, vimos cómo es el comportamiento de una viga que sea simplemente apoyada, con una carga uniformemente distribuida o con cargas concentradas. Entonces analizamos nosotros ahí, por ejemplo, lo que eran las reacciones en cada uno de los apoyos de la viga, porque todas esas cargas pues que actúan en una viga ejercen una presión hacia cada uno de los elementos. Claro que la presión va a variar dependiendo de la excentricidad de las cargas. Cuando las cargas son excéntricas, que no están en el centro, entonces y estén descentradas, siempre ocurre que un apoyo resiste más fuerza que la otra, dadas las excentricidades de las cargas. Pero cuando tenemos una viga, por ejemplo, que sea con cargas simétricas y las distancias que sean simétricas, que sean iguales, entonces ahí las reacciones que tiene cada columna o cada apoyo, pues van a ser iguales cuando las cargas son simétricas, pero cuando no son simétricas, ahí van a variar cada uno de sus elementos. Y luego también analizamos lo que eran los esfuerzos cortantes, los diagramas de momentos, y luego aprendimos a calcular todo lo que eran, por ejemplo, donde la fuerza cortante es máxima, el momento es cero, y donde la fuerza cortante es cero, el momento es máximo. Eso lo analizábamos nosotros. Y ahora en este curso lo que vamos a ver es el comportamiento de una viga con las cargas que están actuando. Vimos ahí vimos en los cálculos de las reacciones y de los momentos, vimos ahí una ecuación que se analiza, que es que el diagrama de momentos lo representa, porque el diagrama de momentos, cuando la carga es uniformemente distribuida, tenemos ahí una ecuación de segundo grado y obtenemos una curva. Siempre cuando son cargas uniformemente distribuidas se presenta una curva en el momento. También en las cargas concentradas, porque la viga también se pandea, también presenta una curva, aunque sean cargas concentradas o cargas uniformemente distribuidas. Nada más los diagramas van a variar. Por ejemplo, el diagrama de cortante varía cuando las cargas son concentradas, y cuando son cargas uniformemente distribuidas varía el cortante. Entonces, pero el diagrama de momentos también va a variar dependiendo de la posición, pero siempre eso se traduce a una curva, porque aunque sean cargas concentradas, cuando la viga se flexiona o se pandea, se produce una curva, y es lo que vamos a analizar nosotros ahora en este cuatrimestre. La vez anterior vimos lo que era la curva elástica, y la curva elástica se presenta en la viga y es una parte que se le ya conoce con el nombre de superficie neutra, que no sufre deformación alguna, porque esta parte de lo que es la curva elástica, o lo que le llamamos el eje neutro en una viga, esto no sufre ninguna deformación, porque ahí los esfuerzos
de trabajo, pues, es 0, porque sería como un punto así de intersección donde ocurren los esfuerzos de tensión y compresión en una viga. Entonces la superficie neutra, esta es una superficie que no sufre ninguna deformación, y a eso se le llama curva elástica, a la superficie neutra. Más adelante de lo que son los apuntes, vemos una viga que se encuentra, que tiene dos apoyos, y esos dos apoyos, cada uno lógicamente que tiene su reacción cuando se le transmite carga a la viga. Cuando una viga no tiene cargas, la viga permanece horizontal, pero cuando se le colocan cargas en la parte superior, la viga empieza a deformarse. Veíamos la vez anterior, y cuando se deforma, existen dos tipos de deformación en las vigas. Hay una deformación, como veíamos, que se llama deformación angular, y otra que se llama deformación vertical. La de deformación vertical aparece ahí cuando la viga se flexiona, cuando la viga se pandea, y según el tamaño de la curva, o sea, el tamaño de la deformación, o el tamaño de la deflexión de la curva, a eso se le conoce como deformación angular, y luego, deformación vertical. Y luego, a lo que ocurre en los apoyos, como se produce un ángulo de rotación en los apoyos cuando la viga se flexiona, a eso se le conoce como deformación angular, porque se produce un ángulo dentro de los apoyos. Dentro de los apoyos de una viga, en los apoyos de una viga, ahí no hay ninguna deformación vertical, porque como la viga está apoyada directamente sobre esos apoyos, no hay ninguna deformación vertical, solamente hay deformación angular. Ahora, cuando la viga se flexiona, cuando la flexión es máxima, ahí ocurre la deformación vertical, pero ahí en esa deformación vertical, la deformación angular también se hace 0. Hay algunos puntos donde las vigas no ceden, que es en los apoyos. Ahí no hay ninguna deformación vertical. Sí ocurre ahí la deformación angular, porque ahí se produce una rotación en la viga cuando la viga se flexiona. Puede rotar en el sentido de las manecillas de reloj o en contra de las manecillas de reloj, dependiendo el punto que nosotros estemos analizando. Ahora bien, también existen otras vigas que otros elementos estructurales que no sufren deformaciones, como es el caso de las vigas que están empotradas. Cuando una viga está empotrada, no hay ninguna deformación vertical, es decir, ninguna deformación vertical. Angular también sí se presenta, pero se presenta a una distancia determinada con respecto al apoyo de la viga, porque como la viga está empotrada, el empotramiento le ayuda para que esta no se flexione, y lo que pasa es que ahí las deformaciones verticales las podemos encontrar en el extremo, como es el caso de una viga que tenemos acá, que estaría en voladizo. Se le llama viga en cantilever o en voladizo. Ahora, hay otras vigas que también no se deforman, y las deformaciones ocurren, pero son muy pequeñas, dado que los elementos están empotrados. En ese caso sería en una viga continua. Cuando hablábamos la vez anterior que hay vigas que son continuas, las vigas continuas son aquellas vigas que tienen más de 2 apoyos.
Entonces, cuando tienen más de dos apoyos, entonces ahí la curva elástica ocurre nada más en los extremos, o sea, a partir de los extremos ocurre, pero con respecto al apoyo, en el apoyo no hay ninguna deformación angular. La deformación angular se produce, pero a una distancia determinada. En una viga empotrada, como aparece aquí en los apuntes que ustedes tienen, en los apoyos, ahí habla de la deformación angular que se presenta por medio de una letra teta. Es una letra griega teta. Dice que en los apoyos, en una viga continua, dice que la deformación angular es 0. Y sí se presenta una deformación vertical, pero que sería muy pequeña en comparación con las vigas simplemente apoyadas. Y luego en la parte inferior de la viga, de la deformación de la viga, cuando se produce la deformación, cuando se pandea la viga, cuando la deformación vertical es máxima, la deformación angular es 0. Bien, después seguiremos hablando más acerca del comportamiento de la viga y vamos a ver algunos ejercicios para poder determinar cada una de estas deformaciones que ocurren en la viga.